entra y sale. El problema es que es muy fácil decir que no, siempre a priori decir que no. Si hay un concierto en La Habana, decir que no. Y total, ¿qué resolvió el concierto para los que dijeron que sí? Bueno, el concierto se dio. Y demostró una Cuba encantada de la vida bailando. ¿Y dónde estaban los que estaban en las cárceles? No, eso no es cierto. Eso es falta de solidaridad. Que un país donde hay presos políticos se llevara a cabo un concierto donde la imagen era que todo aquí está bien y se arregla todo con la música. Todos los días. Pero no con el propósito que lo hicieron los que hicieron el concierto. ¿Qué pasa si los disidentes dicen que vengan los del exilio de Miami aquí? Yo no tengo por qué aceptar lo que me diga un disidente en Cuba, que yo no sé, número uno, si es manipulado, si está correcto, porque realmente tú no sabes hasta qué punto los está manipulando el régimen y se han equivocado. La pregunta es la siguiente: ¿y qué nos da la garantía que por estar fuera se está correcto? No se es manipulado. Bueno, o sea, es que el espacio es criterio de verdad y además de no manipulación o de comprensión de un problema. No, el espacio se lo gana el que está ahí adentro y coge los golpes, y se arriesga y sale a protestar y le ha pasado lo que le ha pasado. Ese show de ir de aquí, apoyado por una iglesia que no se ha caracterizado por condenar los abusos de ese régimen, me parece que es plegarse a una cosa que es falsa. A mí lo que me parece que hay un poco, o sea, hay que ser un poco más flexible. Les dije que yo no vengo a ser abogado de la iglesia porque millonario con abogado de oficio. Y en última instancia, el régimen está tratando de acercarse a la iglesia porque en la misma medida que se quiere convertir en una dictadura del tipo tradicional, necesita el apoyo, como siempre pasa, de la iglesia. Pero los que hacen política, el que hace política sencillamente siempre es proactivo y aprovecha cualquier oportunidad a ver cómo, o sea, juega la ficha de ajedrez, pero decir que no es jugar ficha. Sí, es jugar ficha cuando tú sabes que el patrón es el mismo, porque te tiene que autorizar el régimen, no le van a dar. Pero es el mismo, a los que decir que no es el mismo patrón. No es el mismo patrón, Patterson, es un reconocimiento de quiénes son. Y ya llevamos 53 años. Y utilizando el término de la Realpolitik, va a ir el Papa. Se van a dar viajes de la arquidiócesis, independientemente de que se critique. ¿Cuál va a ser entonces? Bueno, ya veremos más represión probablemente, como pasó desde que fue el Papa. Lo que a mí me llama la atención es que la otra vez un sector se opuso al viaje, el viaje no se dio, de todas formas el Papa fue y creó algún tipo de movimiento. Ahora va de nuevo un Papa, más reaccionario que el anterior, pues me imagino que el gobierno puede tener alguna afinidad con él porque los reaccionarios se gustan entre ellos. Y ahora ya la oposición a que no se dé el viaje no provoca que la iglesia lo cancele. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Menos poder político o de convencimiento. Perdóname. Ha habido una serie de hechos que ocurrieron en Europa del Este. Cuando se produjeron esos espacios, esas brechas, las oposiciones lo aprovecharon. En el caso de Polonia, en el caso de Yugoslavia, en el caso de otros países. Y precisamente, como le dijo Fidel Castro a Gorbachev, la famosa frase: si abres la ventana, por ahí se te va el poder. ¿Pero quién era Gorbachev? Un reformista. No estamos hablando con reformistas, estamos hablando con señores que siguen teniendo la misma forma represiva y siguen controlándolo todo y no van a dejar que nada se salga de ahí. Entonces, la decisión es: ¿te prestas o no te prestas? ¿Qué ganaron los que fueron por otros países cuando el Papa fue a Cuba la otra vez? El punto aquí, a mi juicio, es el siguiente: perder la oportunidad de gente que se enfrenta al régimen castrista de entrar en contacto y interactuar. Déjame terminar. Y interactuar con la sociedad cubana por la masividad. A mí me parece que es más importante que solamente enfocarse en el gobierno. ¿Por qué? Porque el cambio en Cuba va a ser... los van a dejar entrar y es el gobierno el que determina quién entra y quién no entra. Entonces ahí emplazamos a la iglesia. Entonces, en ese punto se emplaza a la iglesia. Pero no podemos emplazar a la iglesia. La emplazamos todos los días por no alzar las voces. Cuando golpean a las damas de blanco. Un cardenal que se murió, Laura Pollán, y ni siquiera dio un pésame público. Entonces, ¿a qué te estás plegando? Con un viaje como este. A mí me parece que la política se hace jugando ficha, no negándose a priori. Se pide... El gobierno cubano no lo acepta, entonces la iglesia se mueve en la foto. Y los que han dicho que sí, y han tenido diálogos, que han resuelto. ¿Qué va a traer este viaje a Cuba?
Nada. El viaje del Papa. Absolutamente nada. Más represión hay desde la otra visita del Papa. 2 infelices mujeres salieron a protestar en aquella ocasión. Nadie las acompañó, las golpearon, se las llevaron a agentes del Ministerio del Interior como si fueran... La misma pregunta para Patterson. ¿Cuáles consecuencias políticas puede tener? A mí lo que me parece es lo siguiente. En primer lugar, nosotros no le podemos exigir una dictadura que respete los derechos humanos siendo una dictadura. Y no podemos esperar que una dictadura se comporte decente, civilizada. O sea, a priori sabemos que eso es una dictadura que funciona por la fuerza y por lo tanto decir que siguen reprimiendo, eso lo sabemos. Pero no tenemos que aceptar que la iglesia la trate como si respetara los derechos humanos. Déjame terminar el punto. O sea, sabemos que se va a comportar así. Ahora, que siga habiendo represión no quiere decir funcionando del mismo tipo. O sea, últimamente la represión la están haciendo de baja intensidad. Es decir, en lugar de echar 30 años, te entran a golpe aquí y te meten 15 días. La represión igual. Okay, pero yo estoy diciendo que no. Pero entonces... Pero a mí me parece que todo tiene grados. Y los grados te dicen cuán fuerte o cuán débil es un régimen, cuánto temor tiene o cuándo no. ¿Sabes por qué están haciendo esa represión de baja intensidad, como tú la llamas? Porque hay una iglesia que se está prestando al juego de lavarle el rostro a esa dictadura. Entonces, un cardenal que se siente en La Habana con Moratino a ver un juego de soccer con Raúl Castro. Entonces, si se hace política... Y hacer creer que porque liberaron a presos políticos, que los sacaron y los desterraron de su país, que eso se llama... Perdón, Nino, ¿qué tú opinas de la gestión de la iglesia para sacar a los presos de la primavera negra? Creo que cuando tú haces una gestión como esa, y yo abogo por la liberación de los presos y lo he hecho toda mi vida, pero cuando tú eres el cardenal y tú los llamas para que se vayan del país y los que resistieron y no se fueron y se quedaron en Cuba, todos los días, cada vez que protestan, son golpeados y son encarcelados, eso no es ninguna mediación que valga la pena. 30 segundos, Patterson. La mediación de la iglesia con relación a la... Yo la mediación de la iglesia la veo desde 2 puntos de vista. En un aspecto fue positivo porque le dio al gobierno cubano la posibilidad de una salida, porque realmente ellos no fueron los que presionaron, ellos sencillamente propiciaron la salida para que el gobierno se lavara la cara. Pero realmente hay que valorar eso por si ellos no hubieran estado ahí. Ahora, el otro aspecto es que el cardenal a veces se comporta como ministro de Relaciones Exteriores del régimen, y eso es un problema que el cardenal tendrá que ver con su conciencia con el Vaticano. Pero yo no tengo por qué defender al cardenal, ni tampoco tengo por qué negar toda la acción de la iglesia. ¿Y el cardenal no es la iglesia? El cardenal no es la iglesia. Pero es casi que el vocero del rey. Yo todavía tengo dudas si la iglesia católica cubana se comporta así por católica o por cubana, porque en Cuba siempre se ha portado mal. Se nos acabó el tiempo y están invitados los dos para evaluar la visita del Papa post factum, después que el Papa vaya. Gracias.